comillas, en vista de que las cuentas no le dan, de que los hechos lo desmienten y las matemáticas no le cuadran, y viendo que la realidad no se acomoda a su fantasía, el presidente se aferra a la magia, al delirio, a la verborrea y a la botella de café. Defiende explícitamente la locura, absuelve a los abusadores de mujeres y como un arzobispo les da la bendición de una segunda oportunidad que sea una ocasión de santificarse y redimirse a su lado. ¿Quién dice eso, Juan? Cierro comillas. Eso lo dice un libro que se titula 2022-2026, El desastre anunciado del último Aureliano. Y lo escribe Don Silverio Gómez. Don Silverio Gómez Carmona, claro. Gran economista, periodista, cofundador de Portafolio, exdirector de Poder, exintegrante de mesas en esta Pero déjeme darle cadena. un título, y es el real, y además no lo digo de corazón, sino por conocimiento, porque estudio el tema. Es el padre del periodismo económico moderno. Economista de la Universidad Nacional, dedicado a realmente desarrollar la narrativa de las noticias económicas. El padre del periodismo económico moderno en Colombia. Y vea quién lo dice, ni más ni menos que el director del diario económico más importante de Colombia. Pues nos da mucho gusto, conectado a nuestro YouTube, la FM Colombia, saludar al autor de El desastre anunciado del último Aureliano, don Silverio Gómez Carmona. ¿Sabe que Silverio me regañaría si no incluyó una cosa más en su presentación? ¿Hincha de algún equipo o qué? No, tolimense. Bueno, dice algo malo tolimense tenía que tener en la carátula del libro. Don Silverio, gracias por estar con nosotros esta mañana. Bueno, Juan, muy buenos días. Un saludo cordial para ustedes, para Fernando Quijano, gran amigo, colega. Recorrí muchos años recorriendo todo el tema económico. Él sigue, yo ya estoy, digámoslo, en otro escenario. William, me alegra saludarlos y tal. La única aclaración, la frase que leyó Juan al comienzo es de Héctor Abad Faciolince en una columna publicada en El Espectador, famosa columna que fue publicada en marzo 23 del 2025 en El Espectador. Yo la tomo que está recogida, y está en la última página. Está recogida en su libro. Sí, Juan, ese sí, muchas gracias, pues qué bueno, qué grato verlos, escucharlos todos los días en el programa y les deseo lo mejor, porque la verdad ustedes son los que cuentan las historias, o sea, y creen, y eso es lo que hace el futuro de un país en términos, digámoslo, de fe de lo que nos pueda pasar en el futuro con la orientación de ustedes. Don Silverio, ¿qué quiere decir el desastre anunciado del último Aureliano? ¿Por qué ese título? No, el presidente de la República, Gustavo Petro, desde el primer día lo ha dicho: yo soy el último Aureliano. O sea, esto tiene que ver con la obra magistral de García Márquez, 100 años de soledad. La verdad, él no es el último Aureliano, el último Aureliano es otro, yo no soy experto en García Márquez. De García Márquez, en su obra tiene a Aureliano Buendía, que es hijo, el primer hijo de la familia de 100 años de soledad. Tuvo 17 hijos y el último Aureliano se llamó Aureliano Babilonia. Así que Pilar, la famosa del Carnera en 100 años de soledad, se lo encontró porque ella tuvo 140 años. Y ese es el último realmente Aureliano. Y Aureliano Buendía, pues murió, como todos sabemos, no fue un gran héroe. Aureliano Buendía, que sí es el ícono de 100 años de soledad, murió solo, abandonado, sin familia, intentó suicidarse con raticida y tuvo 17 hijos y murió solo, como digo. Entonces, cuando uno dice el último Aureliano, la verdad uno no entiende qué es lo que quiere decir el presidente con el último Aureliano. A lo mejor es el 18, sí, pero bueno,
O sea, pero no es un personaje que uno diga, quiero ser como Aureliano. Sí. Buen día, ¿no? Don Silverio, y en la parte donde usted es fuerte, ¿cómo hace la evaluación del modelo económico, de las frustraciones, de los sinsabores que nos dejó o nos va a dejar este periodo de 4 años, falta el último año? En el tema económico, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo analiza? Mire, Fernando, yo creo que hay que poner este tema en contexto. Petro recibió una economía con una tasa de crecimiento muy alta. Evidentemente, si uno toma, por ejemplo, entre 2002 y el 2022, 5 gobiernos, se encuentra que el crecimiento de la economía, que en realidad para la gente hay que decirles el crecimiento de la riqueza de un país, el PIB, eso es lo que, digámoslo, se expresa. La tasa de crecimiento en estos 20 años fue del 4% en promedio, en los gobiernos de Álvaro Uribe, los 2 de Juan Manuel Santos, los 2 de Uribe y el de Duque. La tasa de crecimiento fue 4% en promedio, corrigiendo el año 2000, el año de la pandemia en el periodo 2020-2021. Luego vino el año 2022, que la tasa de crecimiento fue muy alta porque estaba corrigiendo, digámoslo, el año anterior. Y entre el año 2023 y el año 2026, la tasa de crecimiento escasamente va a llegar al 2%. ¿Por qué? Porque en el 2023 todos sabemos que fue 0.6, en el 2024 1.7, y en el 2025 y el 2026 va a estar rondando el 2%. ¿Por qué? Porque evidentemente sí ha habido una recuperación de alguna magnitud, pero va a ser eso. Entonces, para recuperar esa tasa de crecimiento de la que se traía en los últimos 20 años hasta el 2022, Fernando, hicimos el ejercicio y se necesita crecer entre el 2026 y el 2030 6.2%. El PIB debe crecer eso, lo cual es absolutamente imposible. O sea que en el año 2030 vamos a estar en una situación, digámoslo, de empobrecimiento relativo, llamémoslo, por debajo del año 2022. Esto es muy grave, Fernando. Claro, ¿no? Silverio, claramente es sumamente grave, pero quisiera ahondar en el título y en el enfoque del libro, porque era un desastre anunciado. Es decir, ¿qué es lo que se sabía en el país que con la llegada al poder del último Aureliano, como el mismo presidente se autodefine, esto iba a ser un desastre? Porque si uno mira el antecedente desde el punto de vista de administración de Petro, la alcaldía de Bogotá, ese es un primer elemento que demuestra que lo que ocurrió en Bogotá fue muy grave en términos de realización de ejecución presupuestal. Primer punto. El segundo punto encuentra que desde el primer momento de que arrancó el gobierno de Gustavo Petro, mandó unos mensajes absolutamente dañinos. En el primer semestre del año 2022, tuvo el 75% de los parlamentarios. Los parlamentarios estaban en favor del gobierno, de todos los grupos políticos, con excepción de Cambio Radical y el Centro Democrático. Los ministros, primer gabinete de Petro, fueron prestados. Miren, 9 de los 18 ministros, incluyendo el Ministerio de la Igualdad de Francia Márquez, fueron prestados de los partidos tradicionales conservador, liberal, la U, fueron prestados al gobierno. El gobierno solo quedó con 7 ministros de su combinación, de su modelo histórico. Pero Silverio, perdón que lo interrumpa, es que usted está hablando, claro, todos sabíamos, teníamos los antecedentes de la alcaldía de Bogotá, teníamos claro, y sin embargo uno no entiende cómo personas, a ver, pues que no eran ningunos bobos, o sea, no eran desinformados. Estoy hablando de Rudolf Homs, exministro de Hacienda, estoy hablando de Alejandro Gaviria, exministro de Salud, bueno, ¿cuántos otros? Bueno, Campo, ¿cuánta gente le creyó al cambio, que ahora andan por ahí decepcionados, 11 millones escribiendo y pico de columnas colombianos y de petristes, pero cuánta gente le creyó realmente al cuento, teniendo todos los antecedentes que usted está hablando? Pero eso es válido. Lo que ocurre es que José Antonio Campo, que fue ministro de Hacienda en el gobierno de Ernesto Samper,
Alejandro Gaviria en el gobierno de Juan Manuel Santos el manejo de la salud. Lo nombraron ministro de Educación y en Hacienda, pues José Antonio Campos. Cecilia López fue ministra de Ernesto Samper y jefe de Planeación Nacional. Y César Gaviria, que fue el impulsor de la apertura de la economía, tema que siempre Gustavo Petro lo atacó hablando del capitalismo salvaje, del neoliberalismo, entraron al gobierno. Eso es absolutamente irónico, sin la menor duda. Sin entrar al gobierno, gente que apoyó sin siquiera recibir o sea, Uprimi, tanta gente que... No, y eso es absolutamente cierto, Daisy. Y entonces era gente acomodada, prestada al gobierno y a la campaña. Petro se vanagloriaba de tener a Rudolf Gómez, a Ocampo, a Gaviria, a Cecilia López apoyándolos, pero uno pensar que estos personajes de la economía iban a estar al lado iban a pensar lo mismo que Petro, yo no creo que ellos pensaran lo mismo, se acomodaron porque pensaban recobrar, digámoslo, su cuenta cuando entraron al gobierno, como ocurrió, pero rápidamente en el gobierno ellos se dieron cuenta que no cabían ahí en el modelo. El mismo Jorge Iván González, que era de Petro, lo reconoció diciendo, oiga, nosotros pensábamos que esto era una cosa distinta, que íbamos a hacer el cambio. Cecilia López lo dijo cuando le quisieron meter la reforma agrícola, la reforma agraria express. Dijo, un momentico, esto no es lo que acordamos. José Antonio Campo también, cuando vino el tema de la Federación de Cafeteros, que Saravia le dio la orden. Entonces, todo eso se preveía que iba a pasar. Y 8 meses después, el gobierno, Gustavo Petro, tiró por la borda la coalición, digámoslo, política en el Congreso de la República. Y ahí creo que ese fue el primer punto de quiebre duro para el gobierno de Gustavo Petro. Pero Silverio, hablaba usted de la confianza que ofrecían los candidatos y que la presencia y el tiempo que estuvo Gustavo Petro en la alcaldía marcaba una tendencia ya de futuro. Pero ¿en quién confiaban más? ¿No le parece a usted que frente a Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, digamos, las confianzas estaban muy compartidas? No le entendí el tema de... hablaba usted de confianza con el antecedente de la alcaldía de Bogotá y que estaba anunciado lo que iba a pasar. Pero ¿no le parece a usted que, siendo el otro candidato, Rodolfo Hernández, también estaba un poco apuntado lo que podía pasar? Yo lo que creo es que el caso de Rodolfo Hernández es que era una necesidad, o sea, lo que ocurrió políticamente en el momento, nadie confiaba, o sea, yo creo que nadie confiaba en Rodolfo Hernández, pero el modelo era Petro o Hernández, ¿no? Porque no había, digámoslo, otra opción, y eso se cayó, digámoslo, en esta situación. Pero la verdad es que, mire, en el año 2018, cuando Petro perdió con Duque, hubo un hecho que marcó lo que iba a ser el futuro. El Consejo Gremial Nacional apoyó a Iván Duque y en buena parte por eso Petro perdió un poco de votos. Y desde ahí comenzó la campaña de Petro de desprestigio y de reacción negativa contra el sector privado. Y en el año 2022, cuando Petro llegó a la presidencia, comenzó la venganza con el sector privado. Eso estaba absolutamente montado y planeado en esos términos. Y Fernando lo sabe perfectamente, que lo que hizo en la primera asamblea de la ANDI fue ir a echar una diatriba contra el sector privado. Luego lo que le ha hecho a los gremios, a Confecámaras, a la asociación bancaria, a Fasecolda, o sea, para destruir buena parte del tema institucional del sector privado. Y yo creo que Petro montó una venganza en contra del sector privado que hoy todavía la tenemos con el tema de la infraestructura, con el tema de la minería y el tema del petróleo. Él anunció la transición energética, eso no está en duda. Decirlo uno que la transición energética es una necesidad. Mire, la transición energética ha existido desde el siglo pasado, cuando se cambió el carbón por el petróleo en el año 1860. Luego, en el embargo petrolero de los años 70, se dijo, no, tenemos que volver al carbón.
la transición energética ha surgido y mire lo que está pasando. Los países latinoamericanos entre el 2023 y Silverio, ¿nos escucha? Creo que lo perdimos. Bueno. Silverio. Gran libro. Se nos fue don Silverio Gómez, ya lo escuchaban ustedes, el padre del periodismo económico lo ha bautizado Fernando Quijano, lo escuchaban ustedes, es el autor del nuevo libro El desastre anunciado del último Aureliano. Ahora, Silverio, ¿volvió? Sí, aquí estoy, Juan. Hola, Silverio, es que se nos había ido la voz, Perdón. Estaba preguntándole ya para cerrar, Silverio, ¿dónde se consigue el libro y cómo se consigue? Se consigue, ya está en la Librería Nacional, va a estar en otras librerías próximamente, por ahora en la Librería Nacional y en una librería en el centro de Bogotá que se llama Merlín, que es una clásica de la literatura. Que ahora, sí. Ahora, el autor es muy fácil recordarlo porque no tiene tocayo, ¿no? Yo creo que no hay otro Silverio en la Vía Láctea. Sí, debe haber. Claro. Pero ¿por qué no le puso Crónica de un desastre anunciado? Bueno, pues o sea, No, pero es igual que ese ya lo tenía García Márquez. Sí. ¿Precio ahí sí, del mire, libro, Silverio? El precio del libro sale en 69.000 pesos. 69.000. Es un precio normal del mercado, pero les quiero decir solamente para terminar, digámoslo esto, lo que viene en el último capítulo se tiene el epílogo, que son los escenarios de lo que puede pasar en este último año y un ejercicio que dice buscando la mejor opción, o sea que es un planteamiento sobre cómo deben ser las cualidades que pueda tener un presidente de Colombia entre el próximo presidente de Colombia. Y lo que va a pasar en un tema muy grave, Fernando, que ustedes de su interés, la inflación ha caído, pero el precio del gas domiciliario va a ser brutal en los próximos años. O sea, en lo que ya va de este año ha subido 15% el precio a los hogares colombianos y con las importaciones de gas va a ser dramático lo que nos va a pasar en el caso de energía y gas. El desastre anunciado del último Aureliano, la nueva obra del periodista Silverio Gómez Carmona. Gracias, Silverio, por haber estado con nosotros. Son las 7:46.